que él tiene que hacer. Y yo quiero decirle a nuestra hermana Yola que si viene para que dé el testimonio del papá de Betty, ¿verdad? Del papá de Betty. Estábamos orando por él, estuvimos orando ahí en su casa y a mí me impactó muchas cosas, pero yo quiero que la hermana nos dé el testimonio que misma Betty le dijo, ¿verdad? Sí, me habló y me dijo que estaba muy, bueno, primero me empezó a decir que era Mario, el doctor que lo había visto creo por 20 años. Por 20 años estuvo viéndolo Mario Guerrero. Entonces por ahí ella decía, es que Mario le dio puros medicamentos que no eran para eso. Dice, Mario le dijo que tenía la próstata grande, incluso de hecho que por ahí le estaban dando algún medicamento porque probablemente fuera cáncer, que ya le estaban dando ese medicamento para eso, pero que se le puso un poquillo malillo, más bien se movió en la noche. La sonda que trae el señor se le movió en la noche y tenía como sangre, yo creo, en el tubito, no sé. Entonces dice que lo llevó al médico, que ya le habían dicho de un médico que está en la clínica Nápoles y lo llevó ahí. Entonces ahí lo empezaron a checar de todo a todo y que el médico, ella le dijo lo que Mario le había dicho, el doctor, y que el médico le dijo, no, le voy a hacer un estudio, y que le hizo un estudio donde le vio la próstata, le tocó la próstata y todo, y que le dijo que no, que la próstata estaba chiquita, de su tamaño normal. Y que el reto del médico, ese nuevo médico que lo está viendo, era quitarle la sonda, que en 10 días lo llevara y que le quitaba la sonda, porque el señor estaba muy bien, que únicamente era como para tener precaución. Y Miss Betty decía, pues molesta con el doctor que lo había visto, que por qué le había dado un medicamento que no era, que por qué le había dado un diagnóstico que no era. Entonces yo en ese momento pues sentí decirle y le dije, no Betty, es que él sí tenía eso, pero como hemos estado orando, el pastor oró por él, entonces Dios ha hecho. Entonces ella dice, ay no, sí es cierto. Entonces es un testimonio muy grande donde el señor pues sí estaba muy malito, incluso estaba deshidratado, les dijeron por ahí que estaba desnutrido, pues ahorita el señor está muy bien, está comiendo muy bien y bueno, ella me dijo como el viernes, entonces en menos de 10 días lo va a llevar y le van a quitar esa sonda. Y la próstata está normal. Gracias, ¿ah? Demos honra y gloria a Dios porque sabemos que Él es el único que hace todo posible. Toda enfermedad, toda dolencia, Dios hace que cambien las circunstancias. Él lo hace. Entonces, yo estoy convencido de eso, que hemos orado por la gente y Dios ha hecho en ellos el cambio en sus vidas. Y este día esta persona les comunicábamos que Dios decía que no era para muerte, sino para gloria de Dios. Y todos sus hijos se acercaron, sus nietos estaban ahí llorando con el Señor y estuvimos en un tiempo hermoso. Por eso honramos y glorificamos al Padre. Denle un aplauso al Rey, hermano. Vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano para... ¿Cómo estamos, hermanos? Excelentes. Es bueno regresar aquí a Zacatecas después de un mes de estar en Seattle, un mes sin sol, un mes con lluvia y mucho frío, y 3 semanas en California de intenso sol. Es una alegría nuevamente regresar aquí a Zacatecas. Quiero agradecer a Dios por su fidelidad. Saben que Dios es muy fiel. Hay resistencias que vencer cada vez que salimos de nuestra casa, ¿verdad?
pero podemos ver la mano de Dios cuidándonos, protegiéndonos, proveyéndonos en todos los lugares donde estuvimos. Digo estuvimos porque mi esposa iba conmigo, no la dejo, aquí la llevo. Conocimos mucha gente nueva, predicamos en diferentes iglesias. Si usted no sabe lo que es estar delante de un grupo de desconocidos, o sí lo sabe, en algún momento ha estado, los nervios, la emoción de conocer nueva gente, lo experimenté muchas veces, pero puedo decir que Dios es fiel. Dios es fiel porque la iglesia es una gran familia. Entonces, donde quiera que vamos, encontramos hermanos y hermanas en Cristo. Amén. Quiero agradecer a mis suegros por siempre abrir las puertas de su hogar y tener a Perla ahí con ellos. De esa forma yo siempre salgo confiado. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastora. Sin esa oportunidad, yo no tendría la oportunidad de salir. Entonces agradezco a Dios por la vida de mis suegros y por la disposición que tienen siempre de recibir ahí a Perla con ellos. ¿Por qué no estamos en pie, hermanos? Vamos a estar en pie y vamos a iniciar. Vamos a iniciar esta hora orando, ¿les parece? Señor, en esta hora te amamos, te glorificamos, te damos la gloria y te damos la honra, el reconocimiento porque tú eres Dios. En esta hora, Señor, queremos seguir creciendo en esa relación a la que tú nos has llamado y en la cual tú nos has introducido, Señor, y en la cual tú te has comprometido en cumplir tus buenos propósitos para nuestras vidas. Yo te pido que tu Espíritu Santo en esta hora, de una manera clara, de una manera poderosa, Señor, ministre nuestros corazones, nuestras almas, y que salgamos de este lugar con una nueva experiencia contigo, Señor, porque queremos seguir creciendo en amor, queremos seguir creciendo en gracia y queremos reflejar tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera empezar diciendo que Dios tiene un propósito y un plan muy específico para nuestras vidas, y eso lo quiere lograr Él con nosotros y en cooperación de nosotros con Él. Imagínense ustedes que un día se levantan y despiertan y se ven al espejo y se dan cuenta de que no saben quién son. Se ven al espejo y dice: ¿quién es ese que estoy mirando? Regresas a la cama y te preguntas: ¿quién es mi esposa? ¿Quién es mi esposo? Vas a la cocina y preguntas: ¿y mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Cómo se comportaría una persona que se levanta un día y se olvida de sí mismo? No sabe quién es. ¿Cómo cambia su comportamiento? ¿Qué confusión provocará en él el pensar: ¿estoy en mi casa? ¿Las personas que me rodean son familia o son enemigos? ¿Cómo se comportará una persona confundida en su identidad? Ustedes imaginen nada más. Y digo esto porque ciertamente hay una agenda del demonio de crear en nosotros una imagen distorsionada de quiénes somos. La Biblia dice que Él ha venido para matar, robar y destruir. Entonces la agenda que Él tiene, la principal agenda, es distorsionar la identidad que tenemos nosotros, quiénes somos en Cristo. Ustedes recordarán que cuando Cristo fue bautizado, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre Él y se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y un momento después Jesús está siendo llevado al desierto, y en el desierto la primera tentación del demonio es: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía 40 días ayunando y vino sobre él la primera tentación, y es una tentación con respecto a identidad. Si eres hijo de Dios. Momentos atrás el Padre había pronunciado sobre Jesús las palabras: tú eres mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Pero vean cómo el demonio tienta a Jesús en su identidad y le dice: si eres hijo de Dios.
Y así, de esa misma forma, Satanás viene a nuestras vidas a confundirnos, a desafiarnos, a retarnos acerca de quiénes somos nosotros. Y usa como estrategia número 1 para confundirnos la mentira y el engaño. Esa es la estrategia de Satanás, engañarnos acerca de quiénes somos nosotros y quién es Dios para nosotros. Y lo hace a través de diferentes formas. Lo hace muchas veces a través de las personas que nos rodean. Las personas que nos rodean pronuncian palabras negativas acerca de quiénes somos nosotros. Nuestros padres, nuestros amigos, nuestros cónyuges. Pero también a través de sentimientos personales y de pensamientos en nuestra mente. Satanás inyecta la duda acerca de quiénes somos, inyecta la duda acerca de qué tanto valemos, inyecta la duda acerca de qué tanto podemos hacer en Dios. Cuando antes de ser creyentes, Satanás ponía en nuestra mente la idea de que nuestros pecados no podían ser perdonados. Pero ya siendo cristiano, nos mete la idea de que tenemos que ganar el favor de Dios para poder ser hijos de Él. Entonces Satanás usa las personas que nos rodean, nuestros pensamientos y sentimientos personales, pero también usa nuestras experiencias dolorosas. Cuando una persona es lastimada en su integridad física y queda paralítica, cuando una persona es lastimada en sus emociones y es abandonado por algún ser querido, las personas se sienten lastimadas, se sienten disminuidas, y Satanás viene y siembra las ideas en su mente de que no vales, no puedes. Esas experiencias negativas marcan mucho la vida de las personas, pero es ahí donde Satanás, a través de esa estrategia, a través del dolor en nuestras vidas, quiere distorsionar lo que somos en Dios. Él usa también las tradiciones, usa la cultura y las falsas filosofías como una estrategia de mentirnos acerca de quiénes somos y de quién es Dios. Si Él logra que nosotros en nuestra mente estemos con un diálogo permanente, un diálogo negativo, de no valgo, no puedo ser perdonado, no soy capaz de hacer lo que Dios me invita a que haga, entonces Satanás habrá logrado su propósito. Porque Él quiere dañarnos. Él sabe que si Él nos daña nuestra identidad, Él va a dañar los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, la pregunta que tenemos que plantearnos el día de hoy es: si Satanás puede engañarnos acerca de quiénes somos en Dios, también va a dañarnos en lo que nosotros estamos llamados a hacer para Dios. Dicho en palabras de Jonathan, si el demonio daña identidad, daña propósito y destino. Entonces todo radica en esa agenda que Él tiene para disminuirnos. Pero el día de hoy yo quiero hablarles acerca de la agenda que el Espíritu Santo tiene. ¿Cuál es la agenda que el Espíritu Santo tiene para enseñarnos quiénes somos nosotros y qué es lo que podemos hacer en Dios? Y yo quisiera que reflexionáramos en un versículo que está en Efesios capítulo 5, y de ahí es donde estoy tomando mi tema para la predicación del día de hoy. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, esta es la agenda que el Espíritu Santo tiene. Él quiere convencernos, en primer lugar, de que somos hijos. ¿Por qué Pablo nos dice que seamos imitadores de Dios? ¿Acaso es posible? ¿Ser imitador de Dios es posible? Parece una imposibilidad el mandamiento, porque Pablo, y ese es mi tema, sed imitadores de Dios. Pero la pregunta: ¿es posible ser un imitador de Dios? Es posible si sabemos quiénes somos. Y Romanos capítulo 8 verso 16
dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo, después de convencernos de pecado, la agenda que Él tiene es convencernos en lo profundo de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esa es la agenda que el Espíritu Santo tiene. Entonces la pregunta que debemos de plantearnos es: ¿por qué ser imitadores de Dios? ¿Por qué hacerlo? Y es aquí donde yo quisiera darles un pequeño contexto de donde aparece este verso en Efesios. Debemos entender que todas las epístolas que escribió el apóstol Pablo tienen una parte doctrinal y tienen una parte bastante práctica. Entonces este verso aparece en la parte práctica de la epístola, y casi todas las epístolas de Pablo siguen este orden: primero la parte doctrinal y después la parte práctica. Entonces el cristianismo, tenemos que entender quiénes somos, pero también tenemos que entender a qué estamos llamados a ser. Es decir, tenemos que entender que la Biblia nos posiciona en cuanto a las verdades doctrinales, pero que también nos llama a una vida práctica. Tenemos que crear un balance en la revelación que recibimos de quiénes somos y la responsabilidad que tenemos de expresar esa revelación en nuestras vidas. Tenemos que entender el balance entre la fe que nos ha sido dada y las obras que necesitamos practicar como consecuencia de esa fe. Tenemos que entender nuestro estado legal en Cristo, pero también tenemos que entender lo que significa andar en ese estado legal, en la vida práctica. Tenemos que entender lo que es identidad y la consecuencia de esa identidad, que es un comportamiento santo. En otras palabras, tenemos que entender la vida que hemos recibido en Cristo y el fruto que esa vida necesita por necesidad producir. Y es en esa línea que quisiéramos reflexionar el día de hoy. Cómo el comportamiento es resultado de esa identidad de quiénes somos en Dios, y que ese fruto tiene que manifestarse. Si pudiéramos recordar las palabras en las que vamos a estar enfatizando el día de hoy, pudiéramos pensar en práctica, podemos pensar en responsabilidad, en conducta, en caminar cristiano, en comportamiento, en fruto, en obras, como consecuencia de lo que somos en Dios. Entonces yo quisiera que pudiéramos meditar que la razón principal por la cual el apóstol Pablo nos llama a ser imitadores de Dios es porque somos hijos. Amén. Y para profundizar un poquito en este tema, yo quisiera que mi esposa pasara aquí al frente y ella nos va a hablar un poquito acerca de cuáles son estas bendiciones que tiene un hijo de Dios. Ay, pues son grandes las promesas que Dios tiene para nosotros, y son grandes también las palabras que Él tiene para nosotros. En Efesios es un libro que se escribió para una iglesia que Pablo hizo en Éfeso, y entonces aquí nos dice cuáles son las bendiciones espirituales en Cristo, quiénes somos nosotros, quién es Dios y qué recursos Él nos da para vivir en nuestra vida práctica. Entonces vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 3 al 13, y ahí vamos a descubrir algunas cosas importantes de qué es nuestra herencia en Cristo. Dice: alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para estar en su presencia, consagrados a Él y sin culpa. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme a lo que se había propuesto en su voluntad. Por esta causa alabamos siempre a Dios por su gloriosa bondad,
con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En su gran amor, Dios nos ha liberado de la sangre por la sangre que su Hijo derramó y ha perdonado nuestros pecados. Dios nos ha mostrado su amor dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer su voluntad secreta, o sea, el plan que Él mismo se había propuesto llevar a cabo. Según este plan, que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Dios nos había escogido de antemano para que por nuestra unión con Cristo recibiéramos nuestra parte en la herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según lo bien le parece, y lo ha hecho así a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, vivamos para que Dios sea alabado por su grandeza. Y también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el anuncio de su salvación, y creyeron en Cristo, fueron unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. Hermosas palabras, ¿verdad? Somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. En el versículo número 4 dice: somos valiosos para Dios. Desde antes de que se crearan los universos, las estrellas, los planetas, Dios ya había pensado que iba a crear al hombre. Y era su objetivo principal, crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, Él sabía cuándo iba a elegirnos a nosotros, cuándo nos iba a buscar y cuándo nosotros íbamos a responder a ese llamado. Él nos eligió desde antes de la creación del mundo. Somos adoptados como hijos en familia de Dios. Hay un pastor en Guadalajara que comentaba en alguna de sus predicaciones que ellos anhelaban tener una niña. Entonces, para poderla tener, ellos tuvieron que hacer unos trámites para la adopción. Y decía él que eran muy cansados esos trámites, pero que nunca dejó en su mente pensar que ellos querían tener a ese regalo de Dios para ellos. Y entonces siguieron hasta que un día las personas que estaban a cargo del gobierno, que estaba a cargo de la niña, les dijo que ya la niña era de ellos, que podían ponerle el nombre que ellos quisieran, que tenían los papeles legales para que ellos vieran que era su hija y que podían llevárselo, que ya pertenecía a su familia, que ya tenía su apellido. Y así nosotros fuimos adoptados. Cuando fuimos adoptados, Dios legalmente pagó un precio por nosotros, y entonces nosotros tenemos un nuevo nombre, tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva manera de vivir, pertenecemos a una nueva familia, ¿sí? Entonces eso es lo que trata de decir el apóstol Pablo en el versículo 5. Después dice: somos completamente aceptos en Él, somos totalmente perdonados, libres de culpa y de condenación. Nadie nos puede culpar, nadie. Tenemos un valor. Aunque a un billete lo aplastemos, lo apachurremos o le hagamos lo que le hagamos, ese billete tiene el valor que tiene, y así en nosotros. Aunque nos haya pasado alguna cosa difícil en nuestra vida, recuerden, ustedes tienen un valor y un gran valor, porque Dios pagó un precio muy alto por nosotros, pagó su sangre, y esa sangre no fue nada más una sangre física, sino que también una espiritual, ¿sí? Amén. Somos entendidos en el conocimiento de su voluntad. En el versículo 9, somos herederos de sus recursos. Además de ser hijos, nos tiene una herencia, nos dejó una herencia. Y esa herencia es espiritual, material y también de nuestra alma, ¿sí? Entonces, todo integralmente nosotros somos ricos en Dios.
y somos morada del Espíritu Santo. Esto me encanta a mí. Dice, fueron unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. Somos sellados con su Espíritu Santo. Nadie nos puede alejar de Dios, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo. Nadie, ni ángeles, ni potestades. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Yo, para mí, ser una hija de Dios, desde que Dios me vio y me buscó, porque Él nos busca a nosotros, así como Ruth buscó, Boaz permitió que Ruth agarrara de las mejores espigas de las que estaban dejando las personas que recogían las espigas. Así hizo Dios conmigo, me buscó y me encontró y me llevó a lugares celestiales con Él. Y ahora puedo disfrutar de su presencia, puedo disfrutar de sus cielos abiertos, puedo disfrutar de sus bienes. Eso es lo que para mí ha sido el cristianismo, una bendición y un privilegio y un honor. Y espero, yo sé que para ustedes también. La próxima predicadora de CCI. Esta es la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Nosotros decidimos si lo creemos. Identidad es aceptar lo que Dios ya dice de mí y no hacer caso a sentimientos personales. Estas son solo 7 cosas que se mencionan en Efesios de lo que ahora somos en Cristo. Pero hay más de 35 bendiciones que han recibido los creyentes por el mérito de Jesús. Lo importante en la vida cristiana es saber que hemos sido incluidos en la victoria de Jesús. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo resucitó, yo resucité. Cuando Cristo ascendió al cielo, yo resucité junto con Él. Entonces participo de esa victoria y todas las bendiciones que Él conquistó son pasadas a mí si lo puedo creer y si lo recibo. Esa es la revelación que el Espíritu Santo quiere darnos a nuestras vidas. Entonces, ahora que somos hijos, ¿por qué ser imitadores de Dios? Lo vamos a hacer no por una ley que se nos imponga. Lo vamos a hacer no por obligación, sino que lo vamos a hacer porque queremos agradar a nuestro Padre. Así como los hijos quieren agradar a sus padres porque su padre es bueno con ellos, de la misma forma nosotros tratamos de agradar a Dios porque Él nos ha amado y porque Él nos ha reconciliado con Dios y Él nos ha traído a su familia. Pero ¿por qué otra razón podemos obedecer a Dios? Podemos obedecer a Dios por gratitud. Cuando pensamos el precio que Jesús pagó en la cruz, no podemos más que rendirnos en una adoración agradecida al Padre. Cuando pensamos la pasión que tiene Jesús por su iglesia, de que Él intercede en estos 2000 años de historia para que su iglesia sea la iglesia, para que la iglesia refleje la gloria del Padre, para que la iglesia sea unida, entonces estamos viendo en Cristo a un Dios apasionado por la iglesia de todos los tiempos, de todas las edades. En medio de las peores dificultades de la iglesia, Cristo sigue orando para que la iglesia refleje la gloria del Padre y se mantenga unida y el mundo pueda conocer verdaderamente a Dios. Entonces, cuando pensamos en el tremendo amor, en la tremenda pasión que Cristo tiene por su iglesia, también necesitamos pensar en la tremenda alegría que le causó a Jesús establecer una familia de hijos para que el Padre tuviera una familia que llevara su gloria. Entonces, cuando pensamos en todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, no podemos más que rendirnos en una adoración agradecida a Él. Y es que Dios ha sido muy bueno. Él se entregó por nosotros. Cuando no éramos dignos, Él nos hizo dignos. Cuando no éramos santos, Él nos hizo santos. Cuando nuestras vidas están desunidas y divididas, Dios sigue orando para que la iglesia sea una.
Pero sobre todas las cosas, la iglesia a Cristo le produce un gran placer, una gran alegría. Él enfrentó la muerte, pero estaba pensando en los hijos e hijas de Dios que nacerían como resultado de lo que Él estaba conquistando en la cruz del Calvario. Te pregunto, ¿agradas a Dios porque eres hijo? ¿Obedeces a Dios por gratitud? ¿Por qué otra razón podemos obedecer a Dios? Por honor de su nombre y por honor de su familia. Obedecemos a Dios no porque alguien externo a nosotros nos lo imponga o una ley. Obedecemos a Dios porque queremos honrar su nombre y porque queremos honrar la familia en la que pertenecemos, que es su iglesia. Entonces, cada vez que tú estés en tu casa, que estés en tu trabajo, hazte estas preguntas antes de pensar si es bueno o si es malo. Hazte la pregunta: ¿lo que estoy haciendo honra a Dios? ¿Lo que estoy haciendo da gloria a Dios? ¿La forma en que estoy viviendo es de provecho para mí y para mis semejantes? ¿El estilo de vida que estoy viviendo edifica mi carácter cristiano? ¿La forma en que estoy viviendo me esclaviza a algún tipo de vicio o me libera? ¿Lo que estoy haciendo ayuda a mis hermanos en la fe? ¿La forma en que estoy viviendo refleja los valores del mundo o refleja los valores del reino de nuestro Padre? Cada vez que tenemos un dilema sobre cómo comportarnos como hijos de Dios, hagámonos estas preguntas. Si un hijo en una familia se porta mal, trae deshonra sobre toda la familia. De la misma forma la iglesia se debe preguntar cada vez que está obrando, preguntarse: ¿esto honra a mi iglesia? ¿Esto honra el nombre santo de Dios? Y a partir de ello entonces conducirnos. ¿Por qué es posible la obediencia a Dios? Es posible porque ahora estamos gobernados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Entonces nosotros nos cedemos a ese gobierno y le permitimos que esa identidad que Dios nos ha dado se refleje en comportamientos santos. Yo siento que Satanás ha mentido a la iglesia en cuanto al perdón. Hay muchas iglesias que se han quedado solamente en ser perdonados y en tener una esperanza después de la muerte. Y les ha mentido en este sentido, que para asegurar esa salvación, ellos necesitan estar obrando para ganar el favor de Dios. Y ha convertido a las iglesias en una religiosidad, en una religión y en un legalismo. Hay muchas iglesias que están ahí detenidas. Pero yo quisiera hablar el día de hoy a la iglesia CCI Zacatecas. Yo siento que el dilema en que en un momento dado podemos estar es que Satanás nos mantiene demasiado tiempo celebrando lo que somos y privándonos de lo que tenemos que hacer. Donde las personas no encuentran sus dones, las personas no encuentran su vocación y se mantienen en un lugar permanentemente celebrando el perdón, la justicia, la santidad de Dios en sus vidas. Y yo no quisiera que esto pasara a esta iglesia, que permanentemente esté celebrando el perdón, que permanentemente esté celebrando la justicia de Dios, que permanentemente esté celebrando los privilegios de hijo heredero. Y sí hay que celebrarlos, hermanos. Hay que celebrar toda esa grandeza que Cristo ha conquistado para nosotros, pero no hay que detenernos ahí.
Cuando Dios nos establece en un estado legal, sin culpa, sin condenación, y nos da su gloria y sus privilegios, es porque Él quiere proyectarnos a que lo reflejemos, a que seamos imitadores de Él. Esta iglesia tiene comportamientos correctos. El desafío es tener comportamientos correctos. Perdón, lo dije mal, ¿verdad? Tenemos creencias correctas. El desafío es tener comportamientos correctos. Las dos cosas importan. Hay gente que se puede portar bien sin ser cristiana. Y yo lo que les quiero decir en esta hora, mis amados hermanos, de parte del Espíritu Santo, es que nuestra vida de comportamiento santo no es el solo hecho por ser buenas personas, sino que el comportamiento es una consecuencia inevitable, natural, y que debe ser buscada por los verdaderos creyentes. Que si estamos en Cristo, que si somos santos en Cristo, que si somos justos en Cristo, el desafío es reflejarlo a través de comportamientos santos. Ese es el desafío. Entonces, ¿cómo podemos imitar a Dios? ¿En qué sentido podemos imitar a Dios? Si lo pudiéramos decir de esa forma. Si Dios es soberano, si Dios es omnipresente, está en todo lugar, ¿en qué sentido soy llamado a imitarlo? Soy llamado a imitarlo en aquellas cosas que me son posibles imitarlo a Él. Por ejemplo, yo no puedo ser soberano de toda la creación, Dios es. Yo no puedo estar presente en todo lugar, Dios es. Pero sí puedo imitarlo en su carácter moral, en su relación con nosotros. Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Ya te he dado santidad, refleja santidad. Ya te he dado mi justicia, te la he puesto dentro de ti. Eres sin culpa, eres acepto, no hay condenación. Esa es la verdad, esa es la revelación que te ha cambiado. Ahora practica la justicia como un valor. Sé justo con tus semejantes. Practica la justicia. Dios dice: yo soy bueno y he puesto bondad en ti. Sé bueno con los semejantes. Sé misericordioso. Hay misericordia en ti. Practica la misericordia. He puesto compasión en ti. Practica la compasión. Lutero fue criticado cuando le dijeron. Lutero tuvo una revelación que ha cambiado el curso de toda la historia. Y la revelación que él tuvo, él era una persona torturada por la culpa, que buscaba agradar a Dios a través de una religión, pero que no podía encontrar esa paz. Pero un día escuchó la voz del Espíritu que le dijo: el justo por la fe vivirá. Solo necesitamos fe para entrar en esa dimensión y en esa correcta relación con Dios. Pero después fue criticado por el entorno social en que vivía, y le dijeron: Lutero, ¿cómo solo por la fe? Digo: sí, solo por la fe soy salvo. Pero la conclusión de los reformadores fue: por una fe, sí, pero una fe que no está sola, sino una fe que está acompañada y que obra por el amor. La fe, por consecuencia natural, por consecuencia inevitable, debe de producir buenas obras. Así como lo dijo Pablo, que somos una nueva criatura en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, no dejemos que ese fruto sea robado de nuestra vida. Los comportamientos santos que están reflejando al Padre. Se dice que en los últimos días de la vida de Lutero, Lutero se encargó mucho de los pobres. Lutero fue un tremendo teólogo,
pero nunca olvidó que esa fe tenía que traducirse en actos, en obras. Tenemos una fe que nos salva y que nos asegura la salvación, pero tenemos unas obras que validan lo que ya hemos recibido. Y yo siento que el descubrimiento de las doctrinas de la gracia es muy bueno, buenísimo, porque entendemos que Cristo no vino a traernos una religión, sino que Él vino a traernos vida, a que entráramos en comunión con Él. Pero en esta mañana, y Pablo en todas sus epístolas, en la parte práctica nos dice: obren, reflejen lo que son. Después de enseñar toda su teología de la gracia, en el capítulo 12 Pablo dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios. Pablo llega a decir: toda la obra del cristiano se debe convertir en un acto de adoración a Dios Padre. Y yo siento que la iglesia en Estados Unidos, aquí yo pienso que hay un equilibrio. Pero ese es el desafío, hermanos, mantener ese equilibrio. Si nos enfocamos solo en las obras, vamos a convertir el cristianismo en una religiosidad y vamos a creer que por ser buenos vamos a ganar el favor de Dios. Pero podemos estar en el otro lado, donde disfrutamos todo lo que Dios nos ha dado, pero se nos olvida obrar, se nos olvida honrar, se nos olvida adorar, se nos olvida ser fieles. Y esa parte, Dios dice, es necesaria, es una consecuencia lógica e inevitable de ser cristiano. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? El verso 2 del capítulo 5 dice: verso 2 del capítulo 15 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, imitar a Dios implica llegar a ser en lo práctico, en nuestro comportamiento, algo que antes no éramos. Implica también que ahora la nueva naturaleza que Él nos ha dado, por necesidad, va a tender a reflejar a Dios de manera natural. ¿Tus actos están hablando de quién es Dios? ¿Tus actos están hablando de cuál es tu identidad que has recibido? Ahí es donde Dios quiere desafiarnos en esta hora, hermanos. Nos ha dado una posición, nos ha dado un lugar, pero ahora nos dice: represéntame a mí como un sacerdote. Pedro 2:9 dice que Dios nos ha llamado, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál es nuestro llamado? Reflejar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuáles virtudes? Su amor, su bondad, su ternura, su compasión, su misericordia. Jesús lo dijo de otra forma cuando habló del amor a los enemigos. Dijo, en el sermón al monte, dijo: sean perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo en su sacrificio nos hizo perfectos, aceptos al Padre, de una vez y para siempre. Pero también Jesús nos dice en esta hora: así como el Padre da las lluvias a los injustos, así como el Padre perdona a los que no se merecen, yo les mando a ustedes que amen, que oren por sus enemigos, para que sean entonces perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Perfección genera perfección.
Pero no podemos haber recibido esa identidad gloriosa y no tener comportamientos santos por necesidad, por consecuencia, de manera inevitable. Esos frutos se tienen que presentar. Vivimos, hermanos, en un mundo un poco quebrado, difícil. Romanos 8:17 dice que aún no se ha manifestado toda la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, porque la creación está expectante, está gimiendo, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hay un aspecto presente que Dios espera, que la creación espera, que la gloria de los hijos resplandezca. Aún no se ha manifestado todo lo que hemos de llegar a ser. En el futuro Dios va a manifestar toda la gloria de sus hijos, pero en el tiempo presente Dios quiere que manifestemos la gloria que Él nos ha dado. Las personas están esperando por nosotros. Qué tremenda palabra, hermanos. Sed imitadores de Dios. Mandato. Razones, porque somos hijos, porque buscamos la honra de la familia y de su nombre, porque somos agradecidos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un amor sacrificado que se vuelca al servicio en la investidura de un sacerdote que representa los intereses de Dios ante el mundo. Saben ustedes, hermanos, los que han tenido la experiencia de servir, se van a dar cuenta que hay resistencias que tenemos que vencer para poder amar. Hay un amor que es sacrificado, pero que produce grandes resultados, y Dios mismo se pone como ejemplo. Jesús dijo que Él venía a revelar al Padre, y con todas sus acciones, con su sacrificio, nos transmite y nos comunica que en esencia Dios es un siervo y que Él es un siervo, y que eso se refleja a través de un amor sacrificial. Y cuando hay ese amor sacrificial, sube delante de la presencia de Dios como un olor fragante, como algo bueno, como algo productivo. En un mundo que da culto al egoísmo, el cristiano está llamado a un amor desinteresado, abierto a Dios. Ese es el desafío, amar como Dios ama. Y el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas, y la encomienda que Él tiene es revelar quién es Jesús y quién es el Padre en nosotros, para que nosotros a su vez revelemos quién es Dios a través de nuestros actos. Y Pablo dice, ustedes lo pueden hacer porque ustedes tienen identidad de hijos, y hay una sociedad afuera que está esperando que ustedes se manifiesten, que lleguen con poder, que lleguen con gracia, que lleguen con misericordia, que lleguen con compasión, que restauren al caído, que sepan perdonarse entre ustedes. Pablo quiere que el cristiano descubra ese poder y que no vea la identidad que ha recibido como una mentira. Hay muchos cristianos que se les predica identidad y piensan que es un juego de niños, pero esa es la revelación del Espíritu Santo, y Él trabaja en nuestros corazones porque Él quiere convencernos de que somos hijos y de que como hijos podemos imitar y reflejar a nuestro Padre. Más allá de todo misticismo de que estamos unidos con Cristo, y efectivamente estamos unidos con Cristo, existimos como individuos
y como individuos somos llamados a servir a Dios a través de nuestra vocación. Sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, somos llamados a responder en adoración y a través de nuestra vocación y reflejar a nuestro Padre. Amén, hermanos. La agenda del enemigo sigue siendo la misma, hermanos: distorsionar nuestra imagen en Cristo para quitar de nosotros el fruto de comportamientos santos y para limitarnos en nuestro propósito y en nuestro destino. Y yo te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, resístelo, resístelo, así como Jesús lo resistió. Haz que estas piedras se conviertan en pan si verdaderamente eres hijo de Dios. Lo estaba tentando al fanatismo religioso, a que pidiera milagros para todo. Pero Jesús dijo: no, de toda palabra que sale de la boca de Dios, allí hay vida. Nosotros somos tentados a veces a hacer cosas extrañas como hijos de Dios, para probarle no sé a quién que somos hijos de Dios. Pero si somos verdaderamente hijos de Dios, resistamos al demonio. Guardemos esa revelación que el Espíritu Santo nos ha dado. Resistámoslo en nuestra mente. Resistamos la cultura en la que nos ha tocado vivir y establezcamos el reino de Dios en la tierra. Y a la vez cedámonos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Decidamos creer en el Espíritu Santo. Decidamos caminar en ese convencimiento que Él trae a nuestras vidas. Decidamos cedernos a ese gobierno del Espíritu Santo y que de manera natural Él produzca esos frutos. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de la identidad que hemos recibido en Cristo, somos como una rama seca, que se seca, que se marchita, que no produce vida, que no produce fruto. Pero Jesús dijo: ustedes tienen una relación de vida conmigo. Ustedes han sido plantados en la vid. A través de fe tú has sido plantado, y es a través de fe que sigues permaneciendo en esa vid. Jesús dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si ustedes permanecen y descansan en mi amor y se aman los unos a los otros, así como yo los he amado, y permanezco en ustedes y ustedes en mí y yo en ustedes, ustedes van a llevar mucho fruto. Hay pequeñas cosas en la vida que tratan de robar el fruto. Salomón dice que son las pequeñas zorras. Dice: cacen las pequeñas zorras que echan a perder la vid. Ustedes se van a dar cuenta, o se han dado cuenta en la vida cristiana, que justo cuando van a ser productivos, vienen circunstancias que les roban esa bendición. Y Dios desea en esta mañana que entendamos que si permanecemos en Él, en esa identidad, vamos a tener mucho fruto. Él ha sembrado identidad en nosotros, y lo que Él espera es un fruto, sin esfuerzo. Es consecuencia natural. Dentro de esta fruta hay una semilla chiquitita, y en esa semilla hay vida. En esa semilla chiquitita hay poder. Usted la planta y la semilla se rompe, surge un árbol para entonces dar una fruta. En esa semilla que está en esta fruta está el principio de multiplicación. Una sola semilla puede producir
mucho fruto. Y también en esa semilla está el principio de prosperidad. Todo el fruto que puede producir una semilla y toda la riqueza material que le puede provocar a aquel que tiene una viña. Y yo les digo en esta hora, amados hermanos, dentro de ti hay vida, dentro de ti hay poder, dentro de ti hay un principio de multiplicación, dentro de ti hay prosperidad. Pero lo que está hablando Dios es una riqueza espiritual. El cielo no está en quiebra. El cielo no está en quiebra, hermanos. Hay riqueza. Hay riqueza. Imagina cómo serían tus relaciones, cómo sería tu vida si tú sientes las emociones de Dios, si tú piensas los pensamientos de Dios. ¿Cómo sería tu familia? El cielo en la tierra. ¿Ustedes no creen que se merecen el cielo en la tierra? Imagínense cómo sería si todo el tiempo estuvieran en ustedes los pensamientos de Dios. Pensamientos de amor, de paz, de verdad, emociones de alegría, de entusiasmo y actos santos. Parece que es demasiado pedir, pero Pablo dice, ustedes lo pueden hacer. Solo pinta el mundo que quieres vivir y empieza a obrar, a caminar en ese camino. El Espíritu Santo te dice en esta hora, con eso que yo he plantado en ti, ve y sé lumbrera en medio de las tinieblas. Con eso que yo he plantado en ti, ve y perdona a tu prójimo. Con eso que yo he plantado en ti, ve y establece mi reino. Con eso que yo he plantado en ti, ve y sé generoso. Con eso que yo he plantado en ti, ve y manifiesta lo que yo soy: justicia, bondad, misericordia, compasión. Vamos a estar en pie, hermanos. Espíritu Santo, en esta hora te honramos, te glorificamos, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Tú has establecido a esta iglesia en esas verdades eternas que conquistaste para nosotros. Te doy gracias, Señor, por lo que somos en ti. Porque a veces es desafiado por la cultura en que vivimos, porque a veces no lo aceptamos por incredulidad, porque a veces el demonio quiere arrancarnos lo que somos. Y a veces nosotros hemos cedido a la incredulidad, Padre. Si en esta hora hubiera alguien que, como los hijos de Israel, estaban en un momento de definición para entrar a la tierra prometida, al destino que Dios les había prometido, pero no alcanzaron ese destino en sus vidas porque no te creyeron, Padre, porque vieron los gigantes en esa tierra y se vieron a sí mismos como pequeñas langostas, y pensaron que los gigantes de esa tierra también los veían a ellos como pequeñas langostas. Y su autoimagen negativa provocó negativismo en el pueblo y frustración, y vagaron por 40 años sin poseer la tierra de promesa, no porque no estaba, sino porque no creyeron. Y esa promesa les fue arrebatada de su corazón y de su mente. Yo oro en esta hora, Señor, para que mis hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, Señor, arrebaten
lo que tú les has puesto delante de ellos, la tierra de promesa, la vida de victoria, la vida de prosperidad, que no retrocedan por incredulidad, que el demonio no les mienta, Padre, y que ellos caminen en el propósito y en el destino, y que reflejen tu gloria y que establezcan tu reino en esta tierra, Padre. Te resisto en el nombre de Jesús y oro en esta hora para que los hijos de Dios, la gloria que has puesto en los hijos de Dios se manifieste. Que mis amados hermanos son desafiados en esta hora a tener comportamientos santos, a tener actitudes correctas, a reflejarte, a ser responsables, a ser fieles, por amor a ti, Padre, por amor a ti. Permítenos que todo nuestro obrar sea un acto de adoración a ti, sea un acto de adoración a ti, sea un acto de adoración a ti, Jesús. Gloria a ti, gloria a ti. Vamos a concluir adorando a nuestro Dios en esta hora. Aleluya. Celo por mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia.